Muy bien, se nos está acabando ya Santiago, solamente nos quedan hoy y 2 domingos más donde estaremos hablando de esta carta maravillosa que escribe Santiago. Y el tema de hoy, lo que vamos a tocar el día de hoy son los capítulo 4, versículos 1 al 12, y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y el argumento, el cuarto argumento que tenemos es que una fe viviente produce humildad. Bien, una fe viviente produce humildad. Y es necesariamente lo que tenemos que hablar hoy. Yo no sé si usted tiene la buena costumbre, yo creo que sí, que prestamos atención a lo que cantamos. Dios nos ha bendecido grandemente con la música que tenemos, con la letra que tenemos. Y en la primera canción decíamos, y muero yo para que crezcas tú, pues mis obras no me justificarán. Si nosotros llegamos, hermanos, a ir comprendiendo lo que esta canción nos dice, muero yo para que crezcas tú. Si comprendiéramos lo que Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan insistentemente remarca cuando vienen los judíos para preguntarle, ¿quién eres? ¿Se acuerdan? Ese capítulo de Juan capítulo 1, está Juan bautizando, vienen los discípulos de los fariseos, a ver, ¿quién sos vos? Eres el profeta, eres Elías, eres el otro, eres el Cristo. Y Juan con humildad, bien, él le dice, vea, le voy a poner en claro porque yo sé quién no soy yo. Yo no soy ni el profeta, ni Elías, ni el Mesías, yo no soy nadie. Y le pregunta, bueno, ¿qué decimos? Y él dice, yo soy simplemente la voz que clama en el desierto. Y Juan era un hombre profundamente humilde, porque la humildad tiene que ver con reconocer quién soy yo y quién no soy yo. Suena fácil decirlo, bien, pero cuando llevamos a la práctica este sometimiento a la voluntad, bien, y procuramos ser personas humildes, llegamos a estas expresiones, que es la que estoy buscando de este canto otra vez, para decirla como está escrito, y muero yo para que crezcas tú. Muero yo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 1, vamos a leer los 12. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Y el argumento que Santiago nos va a decir hoy es este, justamente, una fe viviente produce humildad. La idea principal de este pasaje es que nosotros aprendamos a desarrollar la paciencia como una actitud y como un proceso. La paciencia es una actitud y es un proceso. Bien, vamos a asumir la actitud de decir, voy a desarrollarme en el carácter de Cristo, en la humildad. Pero también implica un proceso de ir madurando, y eso es lo que la fe viviente nos va a producir. Ahora, la fe viviente que produce humildad reconoce 3 cosas. En primer lugar, identifica la mundanalidad. Bien, la fe viviente llama las cosas por su nombre. Esto es pecado, esto no es pecado, esto es negro, esto es blanco, y hay muchas zonas grises que tenemos que ir madurando y trabajando con nuestra fe viviente.
Bien, hay muchas zonas grises que tenemos que ir caminando con mucho cuidado. Bien, pero la fe viviente identifica la mundanalidad. Bien, segundo lugar, la fe viviente nos redunda en separación con el mundo por el Espíritu Santo. Cuando desarrollamos una fe viviente tenemos la habilidad de separarnos del mundo. Acordémonos que Jesús dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y vivimos en un mundo, hay un mandato cultural, hay un llamado de hacer cultura en este mundo, bien, pero sin participar del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, bien. Tercer lugar, la fe viviente genera humildad, y eso es, creo que el punto final que vamos a ver en esta mañana, ante Dios, ante mí mismo y ante los demás. Y si no, podemos pensar en la persona de Jesús como una persona humilde, bien. Humilde ante Dios, por supuesto que sí. Humilde ante sí mismo, no voy a tener un concepto diferente o mayor del que debo tener de mí mismo, y también delante del prójimo. Muy bien, entonces entremos en los primeros 3 versículos, vamos a volverlos a leer. La fe viviente, o la fe viva, identifica la mundanalidad. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y Santiago mismo responde esa pregunta retórica. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y ya hemos hablado, si usted se acuerda la serie que hicimos sobre amar al prójimo, cuando hablamos de límites saludables, hablamos sobre lo que implica esta palabra que estamos viendo, deseos. La palabra deseos es la palabra hedoné, que de ahí deriva toda la filosofía hedonista. Es decir, el sentido de la vida o el propósito de la vida es el placer. El placer a cualquier costa, indiferentemente de lo que cueste el placer, y cualquier forma de placer. Entonces, esta filosofía de vida nos dice, ok, vamos a vivir, mi objetivo es tener placer en lo que yo haga. Cueste lo que cueste, tenga que pasar por encima de que tenga que pasar, bien, porque yo voy a ser feliz y tener placer. Eso es una filosofía equivocada, por supuesto, desde la perspectiva bíblica, porque no se trata de ser feliz o del placer, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y cuando vamos comprendiendo lo que implica la voluntad de Dios y lo que implica el sufrimiento, las pruebas y el fruto que esto produce, entonces vamos a encontrar, vamos a decirlo, un verdadero placer, el disfrutar de la voluntad de Dios. Pero Santiago está diciendo, ¿de dónde vienen los pleitos? Y él dice, viene de sus deseos hedonistas, deseos que solo buscan su propio bien basado en mi orgullo. Bien, yo voy a ver por mi bien, por supuesto que sí. Bien, yo necesito cuidar de mi persona, no a costa de otros, no en sacrificio de otras personas. Bien, los conflictos, la decisión de no amar al prójimo nace de este deseo propio, primero yo. Bien, y tenemos que tener un sabio balance, un sabio cuidado, porque si bien es cierto, tenemos que cuidar a otros, también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Es decir, sacrificar a costa nuestra salud, nuestro bienestar espiritual, etcétera, en función de otros elementos, llámese un trabajo, llámese un deporte, llámese un hobby, llámese lo que se llame, tampoco es lo que el Señor procura. Bien, entonces, Santiago dice, ok, ¿de dónde vienen los pleitos? De nuestro orgullo, de que yo voy a estar primero y no me interesa lo que el otro sienta. Fíjense cómo traduce la Biblia de las Américas los versículos 2 y 3. Dice, codiciáis y no tenéis, y pone esta expresión, creo que es muy importante, por eso cometéis homicidio. Es decir, estas personas tenían codicia, eran codiciosos, buscaban ganar. Y como no lo tenían, por eso cometían homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Y pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís con malos propósitos. Este estilo de vida dentro del orgullo nos lleva a nosotros a esa vida sin satisfacción. Yo primero, mi bienestar primero. Bien, por encima de mi esposa, que es mi primer prójimo, por encima de mis hijas, que son mi siguiente prójimo, y por encima de todo lo demás. Pido y no tengo, codicio y no tengo, soy envidioso y no obtengo, pido y no recibo.
Pero por supuesto, porque estamos pidiendo solamente para nuestro propio bien y no en función de lo que implica una vida en comunidad. Por favor, habla conmigo el Salmo 42, versículos 1 y 2, porque es importante lo que el salmista aquí nos tiene que decir. Salmos 42, que es un pasaje creo que es muy conocido, pero eso nos habla del deseo de Dios. 42, 1 y 2. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando aprendo bien a desear lo que Dios desea o a desear a la persona de Dios, entonces aprendo en función de este conocimiento de Dios a cómo tratar ¿a quién? Bueno, cómo tratar al prójimo. ¿Qué dice Dios de mi prójimo? Aprendo cómo tratarme a mí mismo. Y no estoy hablando de ninguna filosofía humanista ni egocéntrica. Hablo de la interpretación de mi vida delante de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Cómo vivo? Por eso a Juan le preguntaron, Juan, ¿y vos quién sos? ¿De dónde saliste? ¿Quién es usted, Juan? ¿Qué hace aquí? Bueno, yo no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta, no soy nadie, soy la voz que clama en el desierto. Este es mi rol. Cuando deseamos a Dios vamos entendiendo quién soy yo. Y también, por supuesto, la interpretación y el trato con Dios mismo. Porque a veces nosotros, mis queridos hermanos, y dígame si soy solo yo, pues para trabajarlo, no somos humildes delante de Dios. Sino que nuestro orgullo no solamente se sobrepone a mí mismo, me dirijo con orgullo, yo trato al prójimo con orgullo, pero cuando se trata de Dios, como que queremos carearlo. Como que queremos decirle, Dios, ¿sabes qué? Si tu voluntad, tu palabra, está todo bien que su palabra diga esto, pero yo pienso diferente. Entonces yo creo que, y tal vez no lo decimos con palabras, no lo compartimos en la comunidad, pero ¿qué pasa si comenzamos a revisar nuestro corazón y comenzamos a entrar en esto que yo sé que nosotros no tenemos, no luchamos con esto, el orgullo? Entramos en nuestro pequeñito orgullo que está ahí muy escondido, ¿verdad? En todo nuestro ser. Quizás somos soberbios con Dios. Jonás fue soberbio con Dios. Cuando Jonás pasa todo lo que pasa, en un momento Dios se acerca en su característica misericordia y le dice, Jonás, ¿tanto te enojas? ¿Y se acuerdan lo que hizo Jonás? Mi percepción es que Jonás hizo así. Porque no le contesta. Jonás habla con Dios en diferentes momentos, le pregunta, Jonás, ¿tanto te enojas? Sí, Dios, hasta la muerte me enojo. Jonás era un profeta, ¿cierto? Pero en un punto, y yo no sé si la redacción es, pero mi percepción es, Jonás, pero ¿tanto te enojas por...? Y Jonás no responde y se va. Y si usted nota, el libro de Jonás termina con un símbolo de pregunta. Son solamente 2 libros que terminan con un símbolo de pregunta. ¿Y qué pasó con Jonás después? Yo no sé qué habrá pasado con Jonás, pero sin duda alguna había un pequeño tema de orgullo en cuanto a Jonás. Diferente, nuestro querido amigo, ¿quién es? Daniel, por supuesto. En el horno, aquí están buenos dibujitos, ¿verdad? Son bien. No se van a acordar de nada más, pero de los dibujos sí se van a acordar, van a ver. Daniel, en los momentos que pasó, siendo un noble, bien, siendo un llamado a parte de la nobleza judía, llevado, despersonalizado por completo. Le quitaron su cultura, su comida, su tradición, su religión, hasta el nombre le cambiaron, todo despersonalizado, hecho un número nada más, muy similar a los campos de concentración judíos. Despersonalizar por completo la identidad de Daniel para convertirlo en un babilonio más. Y en medio de todo esto, Daniel supo cómo manejarse. ¿Con quién? Con él mismo. Cuando él iba, Señor, yo necesito orar, abro mi ventana y yo voy a orar como es mi necesidad. Con Dios y también con el prójimo. Aún con el prójimo Nabucodonosor. Aún con el prójimo de aquellos sátrapas, de aquella selección interesante de personajes que había ahí. Ahora, en el versículo 4, volvemos por favor a Santiago. Santiago sigue hablando sobre el orgullo y la fe. Bien, el orgullo y la humildad. Dice el versículo 4, y este pasaje, el versículo 5 es muy importante. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pregunto, ¿lo sabemos? Porque si no lo sabemos, tenemos que detenernos aquí y hacer un estudio de lo que esto implica. ¿Alguien no lo sabe? Muy bien, podemos seguir adelante. Lo sabemos en teoría y en práctica.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y este versículo es muy importante. Aquí va a girar todo lo que vamos a hablar casi que el resto del tiempo. Perdón. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Podemos leer este versículo otra vez, el 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano lo siguiente, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando la vida se trata de mí, carece de sentido. Porque no puedo ver más allá de mis propias narices. No tengo la capacidad de ver más allá, más adelante, fuera de mí mismo. Carece completamente de sentido. Y Dios nos va a decir, entendamos esto, amistad con el mundo, enemistad con Dios. Bien, eso tiene que estar muy claro y sé que está muy claro. Por tanto, el que quiera tener amistad con el mundo, y tenemos que entender lo que implica mundo, bien, aquel que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Ahora, ¿qué es el mundo? Interesantemente, se tiene un concepto del mundo como que todo lo que no pertenece a la iglesia es mundo. Y no es así. Tengo mucho que decir, pero quiero quedarme callado. Se piensa así, todo lo que no pertenece al cristianismo en nuestra pequeña burbuja, todo es mundo. Y no es así. Hay vida. Hay todo. Dios es soberano fuera de la iglesia también, ¿cierto? Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de ese sistema bien pecaminoso, un sistema totalmente pecaminoso, construido por Satanás, bien, y déjeme leerle algo que no lo puse aquí, pero quiero leerlo muy puntualmente. No sé por qué no lo puse, me lo brinqué. Sistema pecaminoso liderado por Satanás que procura la destrucción de la obra de Dios. Los que entran en una relación de familiaridad con el mundo son enemigos de Dios. Primera de Juan 2:15 al 17. Un poquito más adelante nada más, Primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, el que sostiene una relación con el mundo. Es decir, yo voluntariamente me introduzco en una relación de permanencia con el mundo, este sistema creado por Satanás, en procura de destruir la obra de Dios. Bien, estamos hablando de esto. Y aquí puse una palabra y por favor entiéndanme, tal vez una palabra que no está bien usada. Es diferente pecar por accidente o pecar de una forma ocasional. Bien, no sé si me explico, ¿verdad? No estoy justificando el pecado. Pecado es pecado, debe ser confrontado, debe ser confesado y debemos ser restaurados. ¿Ok? ¿Claros con eso? Muy bien. Pero hay veces que nosotros, y entiéndame, pecamos por accidente, pecamos por omisión. Pecamos como algo excepcional, como que sí, me equivoqué, oro, pido perdón, confieso y me aparto del pecado, que es la dinámica habitual de un creyente. Diferente a la tener una relación de permanencia en una práctica, en una ejecución del pecado como una familiaridad. Este es mi ambiente, este es mi entorno, aquí pertenezco. Y precisamente eso es lo que Santiago nos está queriendo enseñar en el capítulo 4. Bien, esta separación que él marca. Volvamos a leer el versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por eso el Señor usa una ilustración realmente interesante. Él compara su relación, la relación con su iglesia, bien, a una relación matrimonial. Y Él le dice, almas adúlteras, almas adúlteras. De hecho, está haciendo referencia a Santiago al capítulo 1, versículo 8, cuando él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está hablando de esta dualidad de pensamiento. Está hablando, ¿se acuerda de la historia de Elías? Cuando Elías confronta al pueblo de Israel y le dice literalmente, a ver, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si son los Baales, dele viaje, vaya, no hay ningún problema.
Pero ¿hasta cuándo van a estar en esta dualidad? ¿No sabemos que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? En esta relación de intimidad matrimonial, que con solo vernos después de 21 años ya sé lo que dije mal y lo que hice mal. Ya su mirada me habla más que 1000 palabras. Y no para bien necesariamente. Bueno, también para bien, sí, también para bien, sí. Ayer me agarró así y dijo, gorda, casi no veo, ocupo anteojos permanentes. Me dice, te estás poniendo viejito. Yo, sí, ahí vamos todos. Pero es ese anhelo. A mí realmente me ha impactado mucho este versículo 5, porque yo me tuve que detener y decir, Señor, el Espíritu Santo que has colocado en mí, me anhela celosamente. Él quiere celosamente, con un celo santo, por supuesto, no hablamos de esos celos, voy a usar una palabra moderna, esos celos tóxicos, ¿verdad? Ese anhelo, ese apasionado. De hecho, otras versiones usan ese anhelo amoroso, usa la NBI. El Espíritu Santo nos anhela, quiere que estemos con Él, no quiere compartirnos con el mundo. Él no quiere que usted y yo entremos en una relación de familiaridad con el sistema mundano que procura la destrucción de la obra de Dios. Él quiere sacarme de ahí, de ese sistema, dejarme en una íntima relación con Él para que Dios refleje en mí su carácter, yo pueda ser diferente y que el mundo conozca que hay un Dios todopoderoso y que quiere estar con nosotros. Dios no es este modelo del viejito, ¿verdad? Como dice la canción, que está ahí con un bastón viendo a quién le pega, ¿verdad? Esperando a ver quién dice algo para tirarle un rayo, para condenarlo. El Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Cuando usted busque este versículo 5, el Espíritu que Él ha hecho morar, dice, o pensáis que la Escritura dice en vano. O sea, Santiago se está refiriendo a un texto del Antiguo Testamento. Ahora, si usted lo busca y lo encuentra, yo renuncio como pastor y le doy mi puesto. Porque no hay un versículo que dice eso en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo tampoco. En ningún lugar dice que el Espíritu nos anhela celosamente. No está el texto como tal. Cuando Santiago habla de esto, él está apelando a toda la historia de Israel. Él está apelando a un contexto teológico. Está hablando de un concepto en todo el Antiguo Testamento. Santiago nos está diciendo, vean, en la profecía de Malaquías, en la segunda parte del versículo B, él dice, si nosotros vemos atrás toda la historia del pueblo de Israel, anhela Dios la historia de la relación con Israel. Fíjense en Deuteronomio 32. Es muy largo y no vamos a poder ver. Pero si usted lee estos puntos, está la historia de gracia de Dios para Israel. En el capítulo 32, que es un cántico, que podríamos ponerle música, digo yo, ¿verdad? A los cantautores. Primero habla de la fidelidad y bondad de Dios con Israel. Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Dios habla de la prosperidad del pueblo, cómo crecieron y la de lealtad que tuvieron con Él. Capítulo 4, 1 al 3 de Santiago. Bien. Luego Dios habla de su ira. La ira a causa de la infidelidad. Dios disciplina. Bien. Que es lo que mencionan en el versículo 4. Después habla de la ejecución del juicio. Dios va a traer juicio sobre su pueblo. Pero finalmente, Dios declara la victoria, declara su victoria. Finalmente Él va a decir, a pesar de todo esto, yo actúo así. Yo actúo con gracia. Salmo 138, versículo 6, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¿Qué es lo que Santiago dice? Proverbios dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra favor a los humildes. Esa esencia de que Dios dice, me voy a acercar a los humildes, bien, y voy a rechazar a los soberbios, es parte de la base, no de un pasaje en el Antiguo Testamento, sino de todo el concepto teológico de principio a fin de la relación de Dios con su pueblo, no importa dónde estemos.
Si estamos en Israel, si estamos en este tiempo de la iglesia, si es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, el Señor se detiene y Él muestra favor a los humildes. Pero si nosotros no tenemos aún desarrollado el carácter, si nuestra vida no asumimos una actitud de humildad delante de Dios, delante de mí mismo y delante del prójimo, si no soy dispuesto a comenzar un proceso de humildad, ¿cómo llamamos un proceso de humildad? Humillarnos. Humillarnos en gracia, por supuesto, delante de Dios. Si no empezamos ese proceso, pregunto yo, ¿cómo nos podemos acercar a Dios? ¿Y cómo podemos permanecer nosotros bajo este modelo de decir, sí, Dios mira nuestro corazón y Él va a actuar en victoria? Romanos capítulo 8. Moisés presentó por medio de un cántico un modelo de relación que se venía dando entre Israel y Dios, ¿bien? Y fue evidentemente adoptado por la terquedad del pueblo de Israel. Ahora, en Romanos, Pablo en Romanos nos presenta otro posible modelo, ¿bien? Y aquí hay un cambio que es, no sé, me quedo sin palabras, impresionantemente distinto, porque Cristo ya está presente. Cristo ya está presente, ¿bien? Y podemos relacionarnos con Dios, vivir tanto, y esto es muy interesante, estando Cristo presente, el modelo de la humildad, siendo Jesús Dios, el modelo de la humildad perfecto, ¿bien? Y teniendo Dios el don, la gracia de transmitir a nosotros su humildad, ¿bien? Podemos nosotros, por la obra de Cristo en la cruz, aprender a vivir en humildad conmigo mismo, con Dios y con el prójimo. Podemos asumir esa actitud de siervo. Y yo entiendo y estoy completamente de acuerdo, entendido de que vivimos en un mundo complicado y que la mentalidad que enfrentamos día con día es: esté bien usted. Usted tiene que estar bien, usted tiene que ser feliz. Pero cuando venimos a la Biblia, yo encuentro algo más profundo que la felicidad y es la santidad. Ahora, no la santidad religiosa cuadrada, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? La santidad de lo que implica la libertad de vivir en Cristo, la vida nueva y abundante que tenemos en Él. Es decir, que yo puedo vivir en humildad con las personas, conmigo mismo, que tengo la capacidad de reconocer mis falencias, mis deficiencias, mis pecados, mis metidas de pata, pero también tengo claro quién soy como hijo de Dios y mi identidad que tengo en Él. Y sobre todo puedo llegar en humildad, ¿bien?, para decir: Señor, aquí estoy. Así como un niño viene a su padre sin pensar quién es su padre, no importa si es el más grande y más importante hombre de la tierra o uno de nosotros, el niño viene con esa confianza: papá, papi, aquí estoy, aquí vengo, tengo este problema, me duele esto, necesito esto, me gustaría esto, etc. Ese es el mismo sentido de que el Espíritu nos anhela celosamente. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor, y vamos a ver un par de cosas muy importantes aquí. Romanos capítulo 8, vamos a ir viendo algunos versículos en forma muy puntual. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bien, Pablo empieza por el principio. No hay condenación en Cristo Jesús. Bien, ya aquí nos pone en otro plano, en un plano muy diferente, y él nos va a decir que nosotros somos perdonados, somos renovados. Bien, es decir, fuimos justificados, hablando en conceptos teológicos, fuimos justificados, o sea, un día pusimos nuestra fe en Cristo para salvación de nuestra alma, justificación. Y ese mismo día comenzamos un proceso por todo el tiempo que estemos en este mundo de santificación. Es decir, que vamos a ir siendo modelados conforme al carácter santo de Cristo, de Dios, bien, poco a poco. Entonces somos justificados, fui salvo, redimido por siempre y para siempre, y comienzo ahora un caminar de santificación que se llama vida. Es la vida que tenemos en Cristo. Bien, somos santificados en Él. Versículo 2 dice, versículo 2 y 3, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo que somos, hijos de Dios, liberados en posición
del pecado de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bien, aquí básicamente Pablo dice esto. Hay un asunto que la ley no puede santificar. Bien, la ley no puede hacer santo a una persona. Y ahí se sobrepone, y usé una expresión, bien, decir que la ley de la naturaleza pecaminosa es mayor, es superior a la ley. Bien, la ley no puede tratar con la naturaleza pecaminosa. La ley nos dice, papito, esto es pecado. Póngase las pilas. La ley nos denuncia el pecado, pero la ley no puede transformar mi corazón. Es decir, si yo asumo una vida religiosa de reglas, a ver, ¿qué reglas debo hacer para ser santo y salvo? No hay. Bien, la ley no santifica. Se sobrepone nuestra naturaleza pecaminosa, que si por si no lo sabía, todos tenemos esa naturaleza pecaminosa y caída. Bien, la cual nos separa de Dios y nos condena. Hasta que entra la justificación, es decir, Cristo, Dios en Cristo, me justifica por la obra de Cristo y me dice, usted es salvo y ya es capacitado, que es la segunda parte del versículo 3, donde dice, la ley es débil por cuanto a la carne, Dios enviando a su Hijo, a Jesús, en semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa esto? En su humanidad, Cristo viene como hombre, bien, a causa del pecado, ¿y qué hace? Y condena al pecado en la carne. Es decir, Cristo o la naturaleza pecaminosa es menor que Cristo. Bien, hacemos bien, ¿cierto? No hay condenación. La ley, la naturaleza, que es difícil esta palabra para mí, naturaleza pecaminosa. Voy a decir pecado, porque si no me enredo mucho. El pecado es mayor que la ley. La ley no santifica. Bien. Y segundo, la naturaleza pecaminosa ahí, es menor que Cristo. Bien, Cristo viene y nos restaura. Ahora, fijémonos por favor en el versículo 5. Dice Romanos 8, 4 y 5. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida. Ahora, déjeme mencionarle algo muy importante aquí en el versículo 5. La Nueva Versión Internacional usa otra expresión, fijar la mente. Fijar la mente, pongo la mente en, ¿cierto? ¿Qué me dice esto? Que si usted y yo somos hijos de Dios, si usted un día dijo, Señor, soy un pecador perdido y condenado al infierno, necesito que me perdones y me des vida eterna, bien, usted es hecho hijo de Dios. Y a partir de ese momento empieza un proceso de santificación. Ahora, ahí nosotros, dice Romanos 8:5, en Nueva Versión Internacional, fijen la mente. Fijen la mente. Y es la misma expresión en 1 Corintios 11:20. Rápidamente lo leemos. 1 Corintios 11:20. Dice Pablo, bueno, puse mal la cita y no me acuerdo cuál era. Era muy bonita, por cierto, pero no sé cuál era. Bueno, saltemos esa parte. El punto es que fijar la mente tiene que ver con la idea de planificar. Bien, una persona que planifica para algo. La idea es emplear la facultad propia para la planificación reflexiva, con énfasis en una disposición o una actitud subyacente. Es decir, me preparo, planifico y voy viendo todo lo que está de lado para yo poder avanzar. Tener una actitud, pensar de manera particular. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el Espíritu Santo nos anhela y que Él no quiere que participemos del pecado del mundo? Nosotros, o algunas personas, o nosotros, planificamos para pecar. Ahí es donde se pone difícil la cosa. Cuando entro en una relación planificada, preparada a decir, me voy a deleitar en el pecado. Ahí entra, por supuesto, la disciplina y la justicia y el juicio de Dios, por supuesto, de disciplinarnos y restaurarnos para volver al uso natural, que es la voluntad de Dios. Pero cuando yo más bien, según Romanos 8:5, fijo la mente, y lo leo en Reina Valera, porque los que son de la carne
fijan la mente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu fijan la mente en las cosas del Espíritu. Ya fuimos capacitados nosotros para responder correctamente a vivir una vida de orgullo o una vida de humildad. Porque al fin y al cabo pasa por aquí. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Romanos 12, versículo 3. La misma palabra que usa Pablo en el capítulo 8. Mientras leemos, dice Romanos 12:3, digo pues, acá, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bien, ¿de qué está hablando? Está hablando de tener un concepto correcto de sí mismo. Humildad. Yo sé quién no soy y sé quién soy. Y Pablo dice, si ponemos la mente en Cristo, si fijamos nuestra mente en Cristo, podemos pensar correctamente de nosotros. Fíjense en el versículo 6 del capítulo 12. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, y ahí continúa Pablo hablando sobre estos versículos, sobre estos dones espirituales, es decir, en dónde estoy colocado en Cristo. Pero aún más, Filipenses 3:15, avanzamos un poquito más. Filipenses 3:15, leo para ustedes, dice 15 al 19, así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla. Aquí habla de pensar, pensemos una misma regla, pensemos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. El fin de los cuales, dice Filipenses, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo va a poner una distinción del pensamiento. ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestra mente? Y notemos el último versículo, el 18 y 19, dice la segunda parte, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que estaban enemistados con el mundo. Bien. Ahora, luego continúa diciendo, el fin de estos será su perdición, cuyo Dios es el vientre. En otras versiones dicen que solo miran por su propia satisfacción, que basan su vida en la satisfacción personal de los elementos temporales. Vivo en lo temporal, simplemente para llenarme el estómago, simplemente para la satisfacción del momento. ¿Se acuerdan que Santiago habla de los deseos que generan los conflictos? Bueno, esos deseos pecaminosos son los mismos que Pablo menciona aquí cuando dice cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Es la disposición de la persona de disponerse en qué va a pensar. Si va a pensar en lo terrenal o va a pensar en lo espiritual. Hago una pregunta. ¿Qué ocupa la mayoría de nuestro pensamiento? Pregunto más todavía. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde fijo mi mente? ¿En función de lo terrenal, de mi propio hedonismo, de mi propia satisfacción personal, de mi satisfacción temporal, de llenarme el vientre, de mi gloria y la vergüenza, de pensar en solo lo terrenal? ¿O es mi perspectiva, Señor, te necesito para relacionarme contigo, conmigo mismo y con los demás? Ahora, volvamos por favor a Romanos, capítulo 8, y es un capítulo realmente muy profundo para verlo en unos pocos minutos. Dice versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Listo. 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Dios. Ahora, esto tiene que ver con la identidad, con quién soy yo. Pero más adelante, a partir del versículo 14 y 15, Pablo va a darnos una llamada de atención muy, muy necesaria.
14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, identidad que tenemos en Cristo. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Este espíritu de esclavitud para estar en temor tiene que ver con nuestro orgullo, con el volver a nuestra capacidad, volver a la ley, volver a ese amarre religioso y mínimo de lo que es yo soy un cristiano. Y se contrasta con la libertad en Cristo en el versículo 15, la segunda parte. No hemos recibido el espíritu de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y esta expresión, Abba Padre, es una expresión de confianza y respeto, donde el niño venía delante de su padre y decía, Abba. Y es muy usual llamar, dentro de las culturas griegas y culturas judías, llamar con ese tipo de expresión a su padre terrenal, Abba. Y este Abba es como el abuelito que respetamos, como el Señor que veo como mi figura de autoridad, a quien yo voy y le digo, Abba, y lo que Abba diga es, me acerco con un temor reverente, pero con una confianza íntimamente profunda. Puedo venir, no importa quién es, vengo a mi padre y le digo, Abba, y soy esta persona que tengo en Cristo. El Espíritu nos anhela celosamente. Y si nosotros decidimos fijar nuestra mente en lo terrenal y desarrollarnos en este orgullo, bien, realmente vamos a fracasar en la vida. Y más aún, vamos a distanciarnos tremendamente de Dios. Si tenemos la habilidad, que ya la tenemos, teniendo ya la habilidad de estar en Cristo, tenemos un espíritu de adopción, es decir, hemos sido adoptados. Y podemos venir delante de Dios y decir, Abba, aquí estoy. Me acerco a Dios con respeto, con confianza. Y ahí entonces podemos nosotros, por la gracia de Dios, vivir de su humildad. Aprender de su humildad cómo nosotros podemos vivir según su modelo y no el nuestro. ¿De qué depende? Depende en dónde colocamos la mente. Y me atrevo a decir algo. Bien, el punto en Romanos 8, bien, lo leo puntualmente, el punto en Romanos 8, hablando sobre la santificación del Espíritu y cómo este celosamente nos anhela, se trata de un orgulloso no quiero, que es donde estábamos antes, a ser transformado en un humilde clamor de Abba Padre. Lo que Romanos 8 nos enseña es pasar de no quiero, Dios no, a un Abba Padre. Puedo decirlo así, no se trata de no puedo, se trata de no quiero. Tener nuestra relación con Dios, vivir en humildad delante de Dios, delante de mí mismo y delante del prójimo, no se trata de que no puedo, se trata de que no quiero. Porque Romanos 8 nos ha dicho ya que si fijamos la mente, si caminamos por la ruta del Espíritu, si permitimos que nos santifique, entonces yo puedo vivir en humildad. Puede usted, si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede vivir en humildad. Puede, sí puede. Yo puedo vivir en humildad. Que no quiero es otra cosa. Que interpongo mis deseos, como leímos en Filipenses, que interpongo mi voluntad, que primero yo antes que el prójimo, primero yo antes que Dios, y lo que yo digo es porque yo quiero tomarlo así. Ay, es que yo no puedo, es que yo no, Dios cámbiame. ¿Qué más quiere que nos cambie Dios si Él ya nos dio una nueva vida en Cristo? Un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, un nuevo espíritu, una nueva naturaleza. Si ya fuimos capacitados, ¿qué más tiene que cambiar Dios? Yo oro para que Dios haga un cambio. Ya lo hizo. ¿De qué depende? Depende que nosotros nos dispongamos ahí, Señor, yo me dispongo y quiero fijar la mente en las cosas del Espíritu. Entonces pasa no por un no puedo, pasa por un no quiero. Y ella apela profundamente en nuestro orgullo de que ahora es un no quiero. Se lo pongo así. Medítelo. Piénselo usted en su intimidad. Vaya para su casa ahora, almuerce, haga lo que tenga que hacer y tome un tiempito y diga, a ver, ¿realmente es que no puedo o es que no quiero? Y comience a revisar su corazón, sus pensamientos, sus deseos, sus prioridades, sus intenciones, su cosmovisión,
etcétera, y saque una conclusión, escríbalo. Si yo lo hago, Alonso, yo creo que la respuesta va a ser es que no quiero. Y es donde necesito el quebrantamiento correcto del Espíritu Santo para decir, Señor, ahora quiero querer. Y si quiero querer, voy a poder no por mí, sino por Él. Entonces, ¿qué hace el Señor? Volvamos a Santiago, por favor. ¿Qué hace el Señor cuando llegamos postrados delante de Él? Decimos, Señor, realmente, Señor, no puedo y Señor, no puedo. ¿Saben cómo responde el Señor? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, cámbiame, pero a mi manera. Señor, transfórmame, pero como yo quiero. Señor, pero a mi manera. Señor, oro para que me vaya bien en el trabajo y en todo esto, pero no te voy a buscar nunca. El Señor se resiste a los soberbios. Pero cuando venimos quebrantados, sucios, golpeados, ensangrentados, lastimados, Señor, no pude. Señor, muchas veces no quise. Ahora te necesito. Y quiero que el resto de mi vida sea muy diferente. ¿Saben qué hace Dios? Dios da gracia al humilde. Bueno, ahora sí vas a querer. ¿Cupón? Ahora sí. Ok, vamos. Y Él comienza a caminar. Ahora, Santiago, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente darnos, no simplemente, suena muy simplista, pero Santiago lo que va a hacer es decirnos, ok, quiere, póngase las pilas. Fíjense capítulo 4, y aquí vamos a ir a pasar en esos versículos, porque creo que son sumamente simples. Romanos 4:7, someteos. Este es el único verbo pasivo, y esto es muy importante. Santiago va a dar una serie de verbos en imperativo, va a dar órdenes. Cuando una orden es pasiva, es que otra persona la ejecuta en mí. Bien, yo voy a decir, por ejemplo, mi esposa me afeitó, cosa que no hace, ¿verdad? Pero si yo me quedo ahí quietito y me afeita, es una acción pasiva, es decir, alguien la está ejecutando en mí. La acción activa es cuando yo me afeito, yo tomo, ¿verdad? Y yo me afeito. De estos verbos imperativos que están en Santiago 4, que son órdenes para el creyente, solo hay un verbo en pasivo, y es este: someternos, upotazo, colocarme voluntariamente debajo de. El Señor me guía por el quebrantamiento de espíritu. Señor, me someto. Esa es la primera orden, someteos. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios. El resto de verbos imperativos son activos. Yo los tengo que hacer. Ya me sometí a Él, ya Él me capacitó, ya Él me va a guiar en todo el proceso, pero yo me dispongo a hacer la acción. Porque este cambio de humildad, de orgullo a humildad, requiere que yo lo decida, yo fijo mi mente y yo lo decido. Ya soy capacitado por Dios, ya el Señor me visó con su armadura, ya tengo lo que necesito, sí, ok, ahora yo voy entonces a vivir la vida cristiana. Y ahí es donde pago el precio del discipulado. Cuando Jesús decía, tome su cruz cada día, levántese y sígame. Sí, el llamado es gratis y nos capacita, sí, pero yo tengo que también poner de mi parte. No esperamos un cambio milagroso. Hay una disposición a la transformación. Bien, yo pongo lo que me corresponde hacer, como Erwin muchas veces usa la expresión, yo colaboro con Dios, yo me dispongo para que Él haga la obra. Entonces, ¿qué dice Santiago? Primero, delante de Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo mantengo la humildad delante de Dios? ¿Me someto? ¿Resisto al diablo? ¿Sabe cuándo, mi querido hermano? Cuando viene la tentación, cuando vienen las tentaciones para que pequemos y yo me pongo firme y comienzo a orar, Señor, hay una tentación que me quiere destruir. Señor, Satanás está poniendo tentaciones, está poniendo pensamientos mentirosos en mi mente, está trayendo una persona para que me contamine. Señor, yo resisto, guardo mi posición. Señor, aléjalo. Señor, no quiero pecar, quiero fijar mi mente en ti. Esa es la lucha espiritual que enfrentamos día con día. Pero cuando hay una tentación, y como no queremos, nos rendimos. Acercaos a Dios. Solamente digo esto. ¿Cuánto tiempo invertimos en la Biblia y oración cada día? Nada más le pregunto eso. Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero no abrimos nuestra Biblia, no oramos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo se va a acercar? Segundo, humildad ante
ante mí mismo. Este versículo me encanta. Segunda parte del versículo 8. Limpiad las manos, yo lo ejecuto. Y vosotros los de doble ánimo, del capítulo 1, versículo 8, doblemente, purificad vuestros corazones. 9. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Limpiarnos, purificar nuestra mente. A ver, dejemos de pensar en dos caminos. Dejemos de pensar en, ¿hasta cuándo vamos a decidir por Dios? Y arrepentirnos, reconocer nuestra pobreza delante de Dios. Una de las bienaventuranzas nos habla de bienaventurados los pobres en espíritu. Esto es ser pobre en espíritu. Señor, no puedo, Señor, me cuesta, Señor, soy débil. Y Santiago nos manda a nosotros, entonces, a limpiar nuestras manos, a los de doble ánimo, purificar los corazones, afligirnos, lamentarnos delante de Dios. Y el versículo 10 termina diciendo, humillados delante del Señor. ¿Y qué va a hacer Dios? Él nos va a exaltar cuando fuera el tiempo. Nos humillamos en gracia, sí, en su tiempo Él nos va a exaltar. Y finalmente, con el prójimo, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Aquí no hay problema de murmuración, entonces seguimos recto. Esperaba un poco más de risa, porque, a ver si. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No murmuro y no juzgo. Y si quieres estudiar más del tema, simplemente lea Romanos 14 y 15, que nos va a enseñar a no murmurar y a no juzgar. En esta comunidad de fe, bien, probablemente en alguno de nuestros tiernos corazoncitos va a querer surgir el juzgar y el murmurar. Bien, va a querer surgir eso. Es de lo más diabólico que podemos hacer nosotros. El murmurar es de los pecados más satánicos que puedan haber. Fue lo que Satanás hizo con Eva en el huerto de Edén. Es lo que destruye comunidades por dentro. No se ve. Lo puedo presentar muy lindamente como, mira, te comparta, pero que eres por David, pero fíjate que, ¿verdad? Y son 3 horas. No murmuramos, no juzguemos. Ay, es que si vino, ay, es que si no vino, ¿verdad? No entra en una comunidad de fe que busca la humildad, ni el juicio, ni la murmuración. Termino. Desarrollar la humildad, la paciencia, es una actitud y un proceso fruto de la fe viviente. Bien, es una actitud. La humildad es una actitud que asumo. Yo puedo asumir la actitud de humildad o de soberbia. ¿Qué va a elegir usted? Segundo, es un proceso. No soy humilde de la noche a la mañana. Es un proceso por el cual voy aprendiendo quién soy yo, quién es Dios y quién es mi prójimo. ¿Bien? Y finalmente, es una separación. Una separación entre el Dios de la fe viviente, que me lleva a vivir con propósitos y los deseos hedonistas, egoístas que yo tengo para mí. Bien, es una actitud y es un proceso, es una separación. Entonces, pregunto, ¿dónde vamos, según Romanos 8:5, a nuestra mente? ¿Dónde vamos a colocar nuestra mente? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? Y si no se acordar de nada más, aparte de los dibujitos de Daniel, acuérdese del versículo 5 de Santiago 4. El Espíritu Santo nos anhela. Amorosamente Él quiere estar con nosotros. ¿Y saben qué hacemos nosotros? Adulteramos. Le somos infieles.